Desde hace algunos días yo estuve pensando de qué forma poder contarles mi historia, parte de mi vida, parte de mis experiencias, o por qué razón fue que yo he tomado esa decisión de hacer este tipo de contenido de crecimiento personal. ¿Por qué razón fue que yo he tomado esa decisión, no? Para mí no es tan fácil, quizás todavía. No les digo de que soy producto terminado, no les digo que quizás ya no me afecta absolutamente en nada de mis emociones cuando lo cuento, cuando yo lo platico, cuando me acuerdo. Pero pues se los voy a contar el día de hoy, creo que es el momento perfecto, al igual siento que es el momento ideal para hacerlo. Así es de que pues voy a comenzar. Yo soy Diego Arturo Vázquez Ruiz, soy originario de Oaxaca, yo soy oaxaqueño, orgullosamente. Soy de un pueblo llamado San José del Progreso, Cotlán. Y pues yo les comento, mi historia comienza en el año 2000, cuando pues yo nací. Yo soy del año 2000, el 6 de marzo nací yo. Pero tengo un hermano mayor que yo. Ese hermano mayor que yo, él me lleva a mí 2 años y medio. Tengo una hermanita más pequeña que yo, que a ella yo también le llevo casi igual, 2 años y medio, casi 3. Pero les comento, el matrimonio entre de papá y mamá, pues no era tan adecuado, no era tan bueno, no se podían llevar tan bien, no sé por qué. Creo que porque mi papá era más grande que ella, mi mamá pues era joven. Yo no juzgo a ninguno de los dos ya, o sea, es algo que pues lo he trabajado demasiado constantemente. Ya no culpo a papá, ya no culpo a mamá, ya no culpo a nadie. Hoy creo y he tomado la decisión de ser el verdadero responsable de mi vida, de un futuro, de lo que yo quiero hacer, de lo que me gustaría lograr en la vida. Pero da la casualidad que cuando yo cumplo 4 años de edad, mi hermanita pues tenía 9 meses de nacida. Da la casualidad de que pues mi papá y mi mamá se separan. Y ahí fue algo bárbaro, fue algo tremendo, porque de todos los hermanos de nosotros tres, fui yo quien sufrió más, quien resintió más ese separamiento de mis padres, aún siendo un niño. Mi mamá a nosotros nos dejaba encargados con mi abuela, nos dejaba encargados con la vecina. Todavía me acuerdo de la vecina, la mamá de Pedro, todavía me acuerdo de ella. Minga se llamaba, Dominga se llamaba la señora, ya me acordé. Nos dejaba encargada con ella, pues mientras que pues ella se salía a andar a la calle, dicen mis abuelitos, yo no lo sé. Pero me han contado de que se salían a andar y pues yo sí logro acordarme de que pues nos dejaba a mí, a mis hermanos, a mi hermanita la dejaba dentro de un guacal de donde venía el tomate antes, de esas maderitas, cajitas de madera. Pero da la casualidad de que pues mi papá la descubre a mi mamá y dicen que por esa razón discutieron, pelearon y mi mamá decide irse de la casa. Dejando a mi hermano, quien ya tenía casi 6 años, yo que tenía 4 años y mi hermanita, o sea, fue lo que más, creo que lo que más impactante de esto. Mi hermanita aún teniendo 9 meses de nacida, la abandona, la deja. Nos dejó como si fuéramos unos animales, como si no valiéramos nada. Nos abandonó como si fuéramos, como si no le hubiera dolido, decía mi abuelita, tenernos. ¿Me entiendes? Cuando mi mamá y mi papá se separan, mi mamá se va. Yo nunca supe de ella. Cuando mi papá pues se separa de mi papá decide buscar el sueño americano. Decide irse para Estados Unidos, pero pues antes pasar a Estados Unidos pues estaba complicado. El problema era que nuestra familia era demasiado pobre. O sea, no contaba con el recurso suficiente para pagar un coyote, le llaman acá, quien pasara, ¿no? A alguien para Estados Unidos. O sea, no lo había. Entonces, agarra ¿cómo se llama? Mi papá y se va para Estados Unidos, consiguió dinero prestado con ayuda de sus papás, de mis abuelos, y nos deja encargados mi papá con su papá de él, con mi abuelo paterno. Nos deja con mi abuelo y mi papá pues se va para Estados Unidos. Yo ya no volví a ver a mi papá. Cuando yo tenía 8 años de edad, regresa mi papá. Viene de visita,
y se vuelve a ir. Cuando yo tengo 10 años, mi papá vuelve para la comunidad, para el pueblo. Yo nunca vi a mi papá en mi niñez. Yo no sé qué se siente, sentarte a desayunar con papá y mamá, sentarte a comer. Yo no sé qué se siente que te diga mamá, hijo, ven, vas a comer, vas a desayunar. Hijo, es hora de levantarte. Hijo, vas a ir a trabajar. Hijo, estás enfermo, yo te cuido. No sé qué se siente eso. Y eso era lo que a mí me torturaba, me atormentaba de niño. Porque nunca pude tener ese cariño, ese apapacho, ese amor de papá ni de mamá tampoco. Yo no lo disfruté, no disfruté esa niñez con mis padres. Mis abuelitos, a quienes pues les agradezco un montón, les agradezco mucho porque pues ellos me vieron como su hijo desde que pues era yo un bebé. Me cuidaron, me alimentaron, aún ellos teniendo 9 hijos que alimentar. Pero pues mis abuelitos se hacen cargo de mí, se hacen cargo de mi hermano, se hacen cargo de mi hermana. Ellos nos cuidan. Yo nunca supe si mi papá mandó dinero, yo nunca supe si mi papá me quería, nunca me llamó, nunca me felicitó un cumpleaños, nunca me mandó un abrazo por teléfono en una Navidad, en un Año Nuevo. Yo no sé qué se siente eso. Yo no sé qué se siente eso en mi niñez. Cuando yo cumplo 11 años, mi papá vuelve de Estados Unidos y nos dice que ya no se va a volver a ir. Nos dice de que se va a quedar en el pueblo, que ya no nos va a volver a abandonar. Yo me encariño con papá. Mi hermano pues estaba un poquito más grandecito, él se daba cuenta de todo ya. Y pues yo también, pero pues una cosa es de que te des cuenta y no lo digas por miedo a que te regañen, a que te peguen. Y mi papá nos dice que ya no se va a volver a ir, nos dice de que pues él va a estar con nosotros. Él construyó una casa que mi abuelito le había obsequiado el terreno, le ayudó a poner la casa y mi papá pues prácticamente solo la arregló, tengo entendido yo. Y mi papá dice, me voy a llevar a mis hijos, a mí y a mis otros 2 hermanos. Dice, me los voy a llevar para mi casa, le dice a mi abuelo. Y mi abuelo le dijo, está bien, hijo, llévatelos para allá, que ellos tengan su propio cuarto, pero pues vengan aquí a la casa a comer. ¿Sale? ¿De acuerdo? Mi papá decide rehacer su vida con otra persona. Yo siempre acepté a esa persona. Yo nunca le falté el respeto. Nunca le dije nada malo. Yo estaba consciente que pues mi papá necesitaba una pareja, necesitaba tener una compañía, decimos nosotros. Mi hermanita pues estaba chiquita, ella aún más la aceptó. Mi hermano mayor no lo decía, pero como que no estaba tan de acuerdo, ¿ves? El problema fue cuando esa persona iba a tener una hija de mi papá. Mi papá nos pegaba y nos pegaba feo. Yo puedo cerrar los ojos y yo me puedo acordar de la forma cuando nos pegaba. Me acuerdo que un día fue por mí a la escuela y el maestro le dijo de que pues no había hecho la tarea, que me portaba yo mal, que era yo el chivo de la campana, que era yo el que hacía el desorden, ¿no? Y mi papá ya me había pegado una vez antes, pero yo nunca pensé que me fuera a pegar como si yo fuera un animal esa vez. Mi papá agarra, llegamos a la casa y me golpea con una vincha de toro. Y en la punta de la vincha de toro tenía cuero de toro, mojado. Me pegaba mi papá, me arrinconó hacia a una esquina del cuarto donde yo dormía con mi hermano y empieza a pegarme como si yo fuera un animal, como si yo fuera su enemigo. Me empieza a golpear, me daba uno y yo quería llorar y me decía, cállese, 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 cállese. Solamente
Los que no son hombres lloran. Cállese. Y no llore porque le va peor. Quería yo meter las manos. Y me decía, no meta la mano. No meta la mano porque en lugar de darle uno, le voy a dar 2 o 3. Me pegó tan feo mi papá, que te lo juro que yo ahí volví a pensar y dije, no me quiere mi papá. Cuando él me termina de pegar, me dice, llama a mi hermano y nos dice, yo tengo 2 corazones. Y eso nunca creo se me va a poder olvidar. Nos dice, yo tengo 2 corazones. Tengo uno de hielo y tengo uno de carne. Y lamentablemente, dijo él, en el de hielo están ustedes. Porque es frío y duro. Y jamás y nunca yo los voy a poder querer. Fue lo que nos dijo mi papá. Yo y mi hermano nos miramos uno al otro y dijimos, se pasa papá. Es bien culero papá con nosotros. Y cuando pues, nosotros íbamos a la escuela, pues yo no tenía a quien darle un regalo del 10 de mayo y un regalo del Día del Padre. Y pues mis compañeros de la escuela a mí me hacían bullying. Me decían de que si ni mi papá ni mi mamá me quiso, ¿cómo me podía querer alguien más que no era ni de mi familia? Me decían. De niño yo nunca salí con ninguna chica, porque crecí con esa inseguridad de decir, si ni mi mamá me quiso, ¿cómo me va a querer alguien más, no? O sea, creces con eso. El caso fue de que yo empiezo a aprender a hacer pan. Yo quería ser panadero. A mi hermano mayor, mi papá quería que él fuera carnicero. Y bien recuerdo de que mi hermano mayor le habló mi papá a un carnicero que era de un pueblo cerca de ahí, de la comunidad donde nosotros vivíamos, y le dijo que su hijo quería aprender a matar puerco, que quería aprender a ser carnicero, le decía a él. Y el señor le dijo que sí, que estaba bien, que no se preocupara, que lo iba a enseñar, solamente que fuera con ganas de aprender. Y mi hermano nunca fue. El caso fue que mi hermano, como nunca fue a aprender a ser carnicero, mi papá me dice, oye, hablé con Biche, le dice, porque tenía los ojos azules, el panadero de allá del pueblo, ese señor sí vivía en el pueblo. Y me dice, hablé con Biche, con Sadó, ¿quieres aprender a hacer pan tú? Me dice. Y le digo, sí. Dice, no me vayas a hacer lo mismo que me hizo tu hermano, porque tu hermano me dejó en mal. Tu hermano. No quiero que hagas lo mismo. Yo ya le dije, si tú quieres ir, ve y tócate la puerta tú, ábretela tú, porque yo ya hablé. Es tu problema si vas o no. Y yo, sí papá, yo quiero ir. Mi papá tiene una bicicleta bien padre la bicicleta. Y le digo, papá, ¿me prestas tu bici? Y dice, ¿me la picas? ¿Le haces algo a mi bicicleta? Y no sabes cómo te va a ir. Voy a hablar con el señor, le digo, oiga, tío Sadot, me dijo de que me iba a enseñar a hacer pan. ¿Puedo? Y me dice, sí, claro, vente mañana. Él trabajaba lunes, miércoles y sábado. Y me dice, fui domingo, me dice, vente mañana lunes, vente a limpiar charolas, vente a la 1 de la tarde. Sí, le digo, y llego bien contento a la casa con mi papá y le digo, papá, ¿qué crees? ¿Qué? Ya hablé con tío Vichy y me dijo que sí. Me dijo de que vaya yo mañana a la 1. Y me dice, ¿está bien? Perfecto. Pero yo iba al campo con los chivos. Y para eso esos chivos eran míos. Porque esos chivos, esas cabras que nosotros habíamos comprado, nosotros habíamos hecho la confirmación. La confirmación habíamos hecho. Entonces, yo haciendo la confirmación, hay personas que pues no te dan un regalo en el convivio, en la comida, en la fiestecita que se hace, y te dan dinero. Y que nos daban que 200, que 300, que 500 pesos. Y entre yo y mi hermano, ese dinero que nos dieron en ese convivio, nosotros dijimos, queremos comprar unos chivos, porque a nosotros nos encantaba ir al campo. Nos fascinaba ir al campo. Y mi papá dice, sí, está bien. Y al último mi papá nos terminó quitando esos chivos. Y nos decían que esos chivos eran de él, porque la fiesta la hizo con su dinero. Por lo tanto, esos chivos le pertenecían a él, no a nosotros. No a nosotros. Cuando yo le digo a mi papá de que yo iba a ir a aprender a hacer pan, me dijo, está bien, solo que quede claro que tienes que ir a cuidar mis chivos, me dijo.
Date cuenta, si tú quieres ir a aprender a hacer pan, tú te tienes que despertar cuando todavía sea oscuro para irte a traer pastura para esos animales. Regresas y los sacas a pastorear. A las 12 te vienes, los guardas y les das de comer. Yo tenía que hacer eso desde la mañana, iba aclarando. Y yo me tenía que ir al campo a traer acahual, a traer pasto, hierba, lo que fuera, para que mis animales tuvieran que comer. Yo aprendí a hacer pan. Y mi papá siempre me decía, es que tú no sirves. Siempre me decía que por mi culpa, mi mamá lo había dejado. Él me decía de que me intentó abortar mi mamá, que ellos no me querían tener. Ellos siempre me decían de que yo fui quien más problemas le dio y que se arrepentía de haberme dado la vida, porque ellos no querían tener otro hijo. Fue lo que a mí me marcó más todavía. Yo de ello ya no quise vivir con mi papá, ni con su pareja. Yo recuerdo de que un día llegué del campo, me iba a ir a la panadería y bien recuerdo que yo cuando llego iba yo a hacerme unos huevos, porque no había de comer. Su pareja no había hecho nada de comer, se había ido para allá de su mamá a una fiesta. El caso es que ella no estaba, yo me tenía que ir a trabajar. Y voy a agarrar 2 huevos del gallinero, 2 blanquillos de la gallina. Me los hago en el comal, puse lumbre y me hago mis huevitos, comí. Y por unos huevos, mi papá me vuelve a pegar. Me golpeó bien feo solamente porque me comí 2 blanquillos de su gallinero. El caso es que solo por haberme comido esos blanquillos del gallinero de la pareja de mi papá, me pegó muy feo. Me dio una golpiza como si yo hubiese sido su enemigo. Como si yo hubiera atentado lo más sagrado de su pareja. Que me pegó tan feo, me pegó tan duro, que las marcas de la vincha de toro en mis piernas, mis piernitas me las dejó moraditas, mi espalda, mis brazos. Y me decía de que él se arrepentía de habernos otra vez recogido, o sea, que se arrepentía de habernos llevado con él a su casa a vivir. Esa fue una etapa muy dura de mi vida, porque un niño de 10 años lo único que busca es amor, cariño, ser comprendido, ser amado, tener la atención de papá, de mamá, el cariño que nunca tuve de niño de mi mamá, quien me llevó en su vientre durante 9 meses. Yo creí que lo podía encontrar en la pareja de mi papá, pero lamentablemente eso no fue así, y fue todo lo contrario. Yo decido ya no vivir más con mi papá y decido irme de la casa a buscar a mis abuelitos. Entonces, ahí inició algo más duro para mis abuelitos y para mí. Porque ahora no solamente yo tenía que luchar con el sufrimiento que llevaba de que mi mamá me abandonó. No solamente tenía que luchar con el dolor que me hacía sentir mi papá por las palabras que él me decía, por las maldiciones que él me decía. Porque incluso un día, sentados en la mesa, estábamos desayunando un domingo. Él no me conocía que yo haya tenido una novia en esa edad de 10 años. Estábamos desayunando y me dice mi papá, Diego, me dice. Le digo, mande. Me dice, ¿tú eres gay? Y yo me quedo así como de, ¿eres gay? Le digo, no. Entonces, ¿por qué no tienes novia? Y yo le digo, no he querido. Y para mi papá,
que yo soy gay. Desde el momento en que él me hizo esa pregunta hasta el día de hoy. Y todo por eso también fue que mi papá me rechazaba aún más. Porque él decía que yo no era su hijo y que solamente yo lo avergonzaba. Y bueno, esta es una parte solamente de mi vida de niño. Porque mi vida es muy larga. Hay muchas cosas que contar. Así es de que esta es la primera parte. La segunda parte muy pronto la estaremos grabando. Y de verdad, gracias por escucharme. Y si decido yo grabar estas cintas, si yo decido darte a conocer parte de mi niñez, es porque quiero que tú sepas de que no importa de dónde vengas, no importa en dónde estés, no importa lo que hayas vivido, lo único que importa es qué es lo que quieres hacer para ti. Porque yo no fui a la escuela, pero eso es otra historia. Apenas te lo voy a contar. Eso es como ya en la parte que viene, capaz, ya te cuento hasta dónde yo nada más estudié. Y a través de lo que yo he estudiado me he dado cuenta de que es posible salir adelante y triunfar en la vida. Y lo he podido ver. No solamente me lo han contado, lo he podido observar. He podido sentir el éxito. Y por eso te agradezco a ti, tú que ves mis videos, tú que los compartes, tú que dejas un like. Muchas gracias. Muy pronto te traeré la segunda parte de la etapa de mi niñez, ¿de acuerdo? Hasta luego, que tengas una extraordinaria vida y nos vemos muy pronto en el próximo video. Un fuerte aplauso y un fuerte abrazo para todos ustedes. Saludos a su familia. Adiós.